Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un programa más de este canal NTV, Narcisismo TV. Y bueno, les quiero dar la bienvenida a este episodio, que va a ser un episodio bastante interesante en el cual vamos a seguir analizando aspectos de lo que será este juicio, porque sí, señores, ya tenemos fecha para el juicio de este caso que ha sido tan controversial y tan polémico desde el principio, y que bueno, al final tiene tantas cosas que todavía están en la oscuridad que no puede sino causar, digamos, incomodidad ante ciertas personas que quizás quieran que esto permanezca así, pero la noticia es que no va a permanecer así porque, por suerte, pues se legitima como propia la instancia en la cual se va a volver a juzgar estos hechos y al fin se va a escuchar la voz de las chicas por primera vez, de las Jane Does, que permanecen en el anonimato todavía y seguirán así en lo que avanza a este juicio y esperemos que de muchas maneras puedan ellas obtener esta justicia que tanto añoran y como consecuencia de esto pues se estipulen o se, digamos, esquematicen otras instancias en las cuales también las otras víctimas puedan tener el espacio ante una autoridad de ser escuchadas. Eso es básicamente lo que se ha pedido desde el principio en este caso, que se escuche las voces de las personas que están diciendo algo desde hace tantos años, desde aquellas épocas en las cuales comenzaba un nuevo siglo y jovencitas llegaban a las autoridades a contar lo que habían vivido, lo inenarrable. A esto, pues, el resultado que obtuvieron fue la demonización a través de los argumentos de los tres que estaban siendo, digamos, señalados. Entonces, esto es algo que al final, pues, sigue pasando, va a seguir pasando hasta el final de este caso y no sé, no creo que nunca termine, pero es algo que yo creo que al final de todo aprende uno a vivir con esas cosas. En realidad esto lo estoy, digamos, especulando porque no puedo yo saber cómo se puede sobrellevar este tipo de dinámicas. Lo que sí he aprendido justamente y particularmente en relación a este caso es cómo mejorar como ser humano a partir de lo que veo que pasa alrededor. Yo creo que eso le llamo madurez, porque uno de verdad cuando está tratando este caso no puede sino cambiar como persona. Y el que no cambia como persona, aprendiendo todo lo que aprendemos en este caso, yo creo que hay que llamarse a la introspección, a decir que cómo he mejorado yo como ser humano desde aquellos meses en que comencé a hablar de este caso hasta ahora, que me ha enseñado de mi propio camino como ser humano este caso, que representa también al mismo tiempo dinámicas que se replican en otros contextos. Y yo creo que eso ya a este punto es innegable. Ahora, aquí les quiero hacer una aclaración que es un disclaimer que he hecho desde el principio, pero bueno, parece que es necesario volver a hacerlo porque hay personas que, bueno, les gusta que les repitan esto. Al final de todo hay gente que, sí, yo sé que hay personas que piensan que ellos al hablar de narcisistas, de psicópatas y todo esto les causa cierto picor, no sé, o cierta incomodidad. Y ellos dicen que, bueno, que no hay que diagnosticar porque todo esto, que ese mismo argumento. Y está bien, mira, no estoy de acuerdo para nada, por supuesto, porque mis argumentos nunca van a compaginarse con estos, porque sería muy extensa la conversación de este episodio si yo me pusiera a explicar por qué no estoy de acuerdo con este tipo de comentarios, pero lo respeto y respeto a las personas que opinan de esta manera. He estado más o menos escuchando algunos programas y en ciertos programas hay personas que sí, que han vociferado sus opiniones con respecto a esto y totalmente aplaudo a estas personas, aplaudo que piensen así, en realidad de alguna manera lo aplaudo porque es un ejercicio de la libertad de expresión de cada individuo, el cual respeto profundamente, y les aplaudo la posibilidad de tener la valentía y la gallardía de decirlo y emitirlo como una voz que, bueno, que en contradicción a como quizás pudieron haber pensado antes, hoy un poco más claros están con respecto a este tema. Y bueno, evidentemente, pues este canal no es para todas las personas. Si hay gente que piensa así realmente, pues se van a llevar una gran sorpresa, porque acá no estamos siguiendo esa línea con respecto a lo conceptual y el respecto a lo conductual. Aquí vamos a hablar de conductas, vamos a hablar de conceptos que se relacionan con la psicología, pero al mismo tiempo con la sociología, con la historia, con un montón de ciencias que no puede uno ser historiador, sociólogo y al mismo tiempo psicólogo, pero también eh, no sé, abogado y después también médico o todo este tipo de cosas para poder hablar de los conceptos que te ayudan a entender la complejidad de este caso y de otros casos que también hemos tocado en el canal. Ahora, les digo esto como modo de introducción porque eso sí lo quería aclarar, que si está esa curiosidad o esa duda en alguna de las personas que pues han venido en el, digamos, en el combo de una parte del universo de Internet que pues sigue este caso, a ellos los invito a que por favor se retiren en ese sentido porque aquí no van a encontrar ese tipo de líneas, porque no es algo que a mí me caracteriza y nunca ha sido así para nada.
Ahora, es el inicio de este episodio, tiene un sentido por qué serlo, porque en el fondo es algo que te enseña una, digamos, una lección que es más profunda en la vida. Es que hay gente en el mundo a la que nunca le vas a terminar de agradar y le vas a tener que quedar bien. Y hay gente que siempre te verá con ojos de indolencia, por así decirlo. Vamos a ponerlo de esa manera. Y cuando ves a las personas con ojos de indolencia, no vas a encontrar nunca el lado bueno de estas personas. Siempre los vas a juzgar con un lente de crueldad o de maldad. Y eso hay que aceptarlo. Y es como pasa justamente en este caso. Cuando hablamos de la denuncia, hablamos del proceso del juicio en Chihuahua, hablamos de las irregularidades, hablamos de las inequidades en cuanto al poder que tiene una persona que se apalanca a través de la fama y de su plataforma del dinero y de todo el poder que tiene. Y cuando resaltamos todo esto, se siente y se ve para ciertas personas como algo malo. Se ve como una especie de, digamos, osadía con respecto a la potestad de esta persona de ser la suprema, no sé, suprema, el supremo ser en este contexto. Y nosotros nunca vamos a aceptar que el poder se ejerza porque sí. El poder tiene que tener una corresponsabilidad y algo que lo haga tener una autorregulación, por lo menos desde mi punto de vista. Y estos mecanismos de autorregulación, cuando no están presentes, es cuando se comienza a denominar y a determinar una instauración de un aparato dictatorial o, en este contexto, un aparato coercitivo con rasgos sectarios que al mismo tiempo pues, es profundamente manipulador. Estas son verdades y certezas que yo no tengo ningún tipo de dudas con respecto a este caso. Otra de las cosas que yo podría legitimar como propias en relación a este caso es que para mí el juicio se encamina a dar una determinación positiva para las Gen Does. Esto yo lo he analizado en muchos aspectos, en muchos días de mi vida con respecto al canal y todo esto. Me he empezado a dar cuenta de que no puede sino ser ese el final de este juicio y el principio de lo que será, digamos, una especie de peregrinaje de diferentes tipos de momentos jurídicos que van a estar combinados también con momentos sociales y simbólicos que tendrán un poder enorme. Ante todo esto, lo que les quiero decir a modo de resumen y también de introducción a este episodio es que van a estar esas personas y ese lado de la historia, del lado B, el lado antagonista al tuyo, y quizás ellos de verdad tengan algunas personas que están de ese lado, entiendo que no tengan una mala intención en este contexto, porque tampoco es cuestión de demonizar a un grupo de gente de una manera rotunda y generalizada. Hay gente que tiene una convicción porque piensa de una manera debido a sus valores, otros pensarán por conveniencia, cualquiera sea la razón de que esto esté pasando, ellos son una lección para todos nosotros y es una lección que nos llama justamente a elevarnos a las reacciones que en el fondo no nos han dado resultados positivos, ni para nosotros ni para el caso. Ante todo esto, es como a modo de introducción les quería decir que sí, van a haber unos cambios en el canal en el futuro. Vamos a analizar hoy una parte más profunda de este juicio, cómo se llevará a cabo, cuáles son los requisitos y cómo será ese día, qué va a hacer que eso se estructure como propio. Y estos cambios, a lo que les digo, es que debido a que en mi vida han pasado cosas últimamente que me han obligado pues, a estar de una rutina diferente, he tenido que dejar de hacer ciertos programas lives porque, bueno, el horario no me favorece en ese contexto, pero voy a intentar acomodarme mejor, voy a ser un poco más organizado porque en general sí me hace falta esta organización, pero bueno, todo esto le digo a las personas que nos apoyan y que nos quieren en este contexto, que les agradezco muchísimo, les agradecemos muchísimo que hayan estado y estén ahí siempre con nosotros, ayudándonos a entender todo esto, que nos vean con los ojos de compasión con los que nosotros quisiéramos ver a los demás y vemos a muchos de los demás de esta manera. Y les decimos que obviamente nosotros estaremos aquí hasta el final de este caso y eso es algo que nosotros estamos súper comprometidos porque creemos que esta justicia tiene que ser genuina, creemos que así una verdad que está saliendo y está naciendo y que esta verdad le va a enseñar mucho a muchas personas. También vendrán en unos días personas que van a venir al canal, que son personas que me llenan de mucho orgullo, la verdad, son personas bastante profesionales, son personas que en verdad me hace sentir muy feliz de que vengan. Ya se los iremos notificando a todos ustedes porque vamos a tratar de establecer una plataforma de profesionales que nos ayuden a entender con una ciencia exacta qué es lo que está pasando, más allá de lo que se pueda decir en palabrerías. A mí me han dicho mucho que, bueno, que yo no soy psicólogo, sí, no soy psicólogo, eso lo he dicho desde el principio. Soy publicista, estudié marketing y también tengo una carrera en comunicación empresarial, dos áreas en las cuales, pues, es lo que yo estudié, básicamente,
pero al mismo tiempo siempre he estado la curiosidad de entender por vivencias personales y por curiosidad intelectual en ese contexto que hay más allá de lo que nosotros vemos como aparente. Y en esta búsqueda yo entendí que el que no se, digamos, se encarga de educarse de esta manera, quizás a veces mucho autodidáctico, va a estar en peligro de exponerse a conductas que no va a lograr entender. Y eso es por lo que yo abogo, por lo que abogamos en este canal. Abogamos porque los conceptos sean democratizados y que las personas entiendan con una naturalidad profunda de lo que se está hablando. Y es por esto que aclaro antes de este episodio, en este modo de introducción, que lo que nosotros denominamos como personalidades tóxicas, los queremos sacar justamente de esto que se esquematiza como un diagnóstico, como si estuviéramos hablando pues, de algo que en el fondo para mí escapa de ese meollo. Yo creo que las personalidades tóxicas son tan, digamos, profundamente amplias y tan numéricas que ya no sé si se denominarán como, como una especie de trastorno. Yo lo veo más que todo como una especie de resultado, una especie de diversificación de la expresión de las personalidades humanas. Y en estas están estos personajes, los narcisistas, los psicópatas y los sociópatas, que en el fondo, pues les digo, no hay un diagnóstico que pueda diagnosticar a un psicópata, lo que se acerca más es el trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, claro, no existe ese diagnóstico particular y específico de lo que un, digamos, psicópata significa. Habría que ver cómo se hace para no hablar de ellos sin diagnosticarlos, porque no se puede, bueno, en fin, es un montón de palabrerías que no me gusta caer en eso en este momento, pero sí, las personas que escuchan este canal en este momento y que lo saben, lo quiero reafirmar. El compromiso es con la gente que no sabe, que están siendo depredados y que necesita urgente entender todo esto, porque ellos no tienen la esperanza de esperar a que vaya un psicólogo, que lo diagnostiquen, que venga, y bueno, eso casi nadie lo tiene, la verdad, y eso lo quería aclarar en esta primera parte del episodio. Las personas que sí, que están, ya hemos escuchado varios comentarios de esto, a ellos les invitamos a que por favor sigan, de verdad que no vengan para acá, porque quieren encontrar eso que les molesta tanto, y no creo que sean masoquistas, digo, eso es lo que yo pensaría. Si a mí no me gusta algo y no estoy de acuerdo con algún valor, pues me voy a otro lado a ver otra cosa. Podemos hablar del juicio que va a ser y se va a llevar a cabo justamente y cómo esto representa una gran victoria para las Jane Does, porque contrario a lo que se ha intentado instaurar como una matriz de opinión, esto no es algo que hayan buscado las demandadas. Esto es algo que ellas quizás hubieran querido evitar. Yo creo que ellos hubieran preferido que esto nunca hubiera llegado y que se hubiera desestimado antes de llegar a esta instancia. Pero hay gente que es incapaz de reconocer una derrota y ante esto quizás la vean como una victoria, pero no se equivoquen. Se acercan a un abismo que les va a mostrar las consecuencias de todo lo que quizás hayan hecho a lo largo de sus vidas y eso es lo que los va a juzgar en California. Bueno, y quiero confesarles que el momento que se me ocurrió para hacer este episodio fue cuando estaba leyendo un documento que corresponde a las reglas locales del Tribunal Superior de California del Condado de Los Ángeles, y específicamente sobre la preparación para el juicio final, que es un Final Trial Preparation, y los procedimientos, digamos, previos a ese juicio. A partir de este contenido, digamos, podemos construir un episodio en el cual podemos explicar más o menos qué implica esta fase del juicio civil, como por ejemplo lo que será ese día, y además qué significa para las partes involucradas y por qué es crucial entender todo esto, porque estas normas, la instauración de la legitimización de las pruebas, la lista de los testigos, los profesionales que van a asistir a ese momento en el juicio, todo esto nos va a ir dibujando un esquema. Y con ese esquema vamos a entender qué se va a presentar. En el episodio anterior hablamos de unas posibles estrategias utilizadas tanto por la parte demandada como por la parte demandante. En este caso, representada una por Camille Vázquez y la otra por Karen Barnes-Mency. En este sentido, pues hacemos una pequeña recapitulación que básicamente nos dice que lo que ojalá podemos ver en el juicio es que Karen Barsmensi pueda anticiparse a las movidas de Camilo, en las cuales ella va a adjudicar no solamente lo que es el tiempo y cómo el tiempo puede afectar la memoria con respecto a los acontecimientos de aquel entonces, sino también cómo va a hacer que justamente el proceso de, digamos, evolución hacia una víctima casi, digamos, inmaculada con relación a Gloria, se transforma y se crea en este sentido, desde nuestro punto de vista y desde nuestra más humilde opinión. En ese contexto, les quiero decir que todo esto tiene que ver con un proceso de anticipación a lo que se viene. Y yo creo que esto Karen lo va a tener muy claro, porque en el mundo de las leyes, como en el mundo del ajedrez, cada movida cuenta y cada movida tiene una reacción. Lo importante es justamente anticiparse a la movida de tu contrincante y ver cómo justamente esto va a hacer que él reaccione. Ahí es donde está realmente el juego legítimo y donde va a ser justamente la batalla legal
a modo simbólico en este contexto, en este juicio. Va a ser un jurado el que va a determinar la culpabilidad o no de estas personas. Y eso es importantísimo, porque va, el juego de este juicio va a tener que justamente llegarle a personas que en teoría se supone que no deberían estar ni involucrados con el caso ni entender mucho de lo que se trata. Son personas que en teoría y idealmente van de manera imparcial a juzgar un caso que oyen en este mismo contexto en California. ¿Va a ser complejo esto? Por supuesto que sí. Pero yo les voy a decir algo. Yo creo que ante lo que estamos viendo acá en Estados Unidos con respecto a los casos escandalosísimos de personas como Puff Daddy, incluso la misma Kat Torres que fue juzgada acá en Estados Unidos, eso anteriormente también tenemos el caso de Jeffrey Epstein, también tenemos el caso de la secta NXIVM, te da un dibujo de justamente cómo la población estadounidense y mucho más particularmente la población en California está bien consciente de cómo se usa el abuso de justamente la industria del entretenimiento para destruir y depredar a personas que están desfavorecidas. Así que ahí hay una plataforma y es una ventaja indispensable para entender justamente cómo desde la humanidad vamos a lograr que este juicio sea llevado a cabo de la mejor manera posible. Yo, desde mi punto de vista, por supuesto, que no tiene esa parcialidad, estoy súper seguro de que las hindús van a ganar. Y esto yo de verdad lo podría jurar porque no veo otro panorama posible. Va a ser complejísimo, sí, pero en el mejor de los casos, la responsabilidad que se le va a adjudicar a estas chicas no va a ser completa en cuanto a lo que en general se pide y se exige por parte de las demandantes. Pero sí, definitivamente que no le quepa la menor duda a nadie, por lo menos de los que quieran creer en esta opinión, que es subjetiva, de que responsabilidad tienen y en el juicio se va a demostrar que la tienen. Eso es bastante, para mí, innegable. Bueno, muchachos, y vamos a empezar a entrar justamente en lo que serán estas reglas porque van a ser bastante importantes para ir nosotros imaginando lo que será ese día y cómo se van a preparar las partes, porque lo cierto de todo esto es que estas reglas las tienen que cumplir tanto las demandadas como las demandantes y, bueno, sus respectivos representantes legales, ¿no? En ese contexto, ¿qué significa realmente que un caso llegue a juicio en California? ¿Cuáles son los pasos cruciales antes de que se enfrenten las partes frente a un jurado? Hoy vamos a analizar justamente un fragmento real de las reglas locales del Tribunal Superior de Los Ángeles que nos revelan el proceso técnico que debe cumplir tanto Gloria Trevi como Sergio Andrade y Raquel Portillo y bueno, cualquier otra persona que esté acusada o sea demandante también, antes de ponerse pie justamente en el tribunal. Eh, Les voy a decir específicamente cómo estas reglas van a estar, digamos, cambiando un poco la dinámica de lo que será ese día. En general, pues les digo, el documento oficial en el que estamos basando este, digamos, episodio es justamente uno que habla y establece los parámetros para que todo salga de una manera más natural y con la mayor, digamos, fluidez posible, si es posible adjudicar esta palabra en este contexto y valga la redundancia. En ella se establecen justamente reglas que las partes deben presentar como un written statement, que es una declaración escrita, directamente en la sala del tribunal donde se llevará a cabo la conferencia de conciliación. Este escrito no se presenta al secretario, no se archiva y se destruye o devuelve después de la audiencia. Su propósito es estrictamente informativo y estratégico. Esto es la primera parte de lo que va a pasar en este juicio. Ahora, la preparación para el juicio final, que va a ser justamente, es luego entrar en una etapa clave, que es la preparación de este juicio, y este incluye justamente lo que vamos a escuchar a continuación. El número 1 es una conferencia final de Estado dentro de los 10 días previos al juicio. El número 2 es una presentación de listas de pruebas, testigos y propuestas de instrucciones al jurado. Y bueno, acá vamos a ver justamente que si entra un poquito de lo que podría determinarse como un espacio para las movidas jurídicas y en qué sentido podemos adjudicar esto, utilizando la lógica jurídica en este contexto y entendiendo que la lógica jurídica nos dice que cada espacio en el cual se pueda, digamos, implementar una medida o una herramienta de las partes y esto les puede favorecer, lo pueden utilizar. Y en teoría podrían utilizar la deslegitimización de testigos o las pruebas de alguna forma descontextualizándolas o haciendo que no sean válidas. En ese espacio va a haber una pequeña también, digamos, batalla, que también será parte de todo este juicio, porque lo que van a determinar la gente del jurado va a estar estructurado e influenciado por los testigos que logren legitimarse como propios y válidos en este juicio y las pruebas que hayan pasado este escrutinio
que sí o sí pasa. Esto es algo que es innegable, porque si, por ejemplo, la abogada que defiende a Gloria Trevi en este momento ve una prueba que está demostrando y se está llevando, pero al mismo tiempo la quiere deslegitimar, va a encontrar las herramientas mediante las cuales esto pueda llegar a ser posible, o si no es posible, pues no podrá. Entonces, esto es lo que quería aclararles, por eso es tan importante que antes del juicio estemos muy pendientes de quiénes van a ser los testigos, los profesionales que van a llevar, quiénes van a declarar, y esto, pues, cómo va a impactar de una manera tan rotunda y definitiva al jurado. Ahora, también viene una parte que es un resumen breve que será leído al jurado para entender el caso. Y este resumen breve no es que sea obligatorio porque lo analizamos en el episodio anterior, pero sí es bastante recomendable. Es un resumen breve en términos prácticos y que no se inclina hacia ninguna de las dos, digamos, opiniones o matrices con respecto al caso, sino que más bien presenta los hechos fácticos en términos muy puntuales. Todo esto debe prepararse con antelación y si no se cumple, la parte podría perder el derecho a presentar pruebas o llamar a testigos. Entonces, es importantísimo que en este contexto las J2 estén preparándose con respecto a esto, preparando una lista de testigos, incluso una lista auxiliar de testigos también, porque lo interesante de esto es darse cuenta de que si la primera lista no puede, digamos, algunos de ellos estar ahí, pues tengan opciones ya vistas para que el tiempo no las meta en una encrucijada, porque los testigos van a ser fundamentales, pero los testigos tienen que aclarar y estipular ciertas cosas, por lo menos en el caso de las Gen 2, que las van a hacer estar más seguras en cuanto a su verdad, en cuanto a su forma de interpretar la justicia que han vivido en este caso, o que no han vivido, mejor dicho. Y esto se debe justamente a que los testigos, las pruebas, van a tener que tumbar ciertos mitos, como por ejemplo que en California no hay jurisdicción para juzgar este caso porque en realidad el contexto es tan amplio que en ese aspecto pues pierde cierta lógica. Esto va a ser uno que quizás no es tan común ni sea tan sólido, pero es el ejemplo que se me ocurre que ellas van a tener que deslegitimar. Otro es la dinámica de la víctima que se convierte en victimaria digamos, anticiparse a esa narrativa que se va a instaurar como propia y empezar a entender cómo demostrar que esta mujer no solamente fue una víctima en su contexto, sino también que además terminó convirtiéndose en una de las victimarias principales de este esquema de manipulaciones. Esto sí se puede probar y sí se puede llevar a cabo porque hay infinidad de contenido, infinidad de pruebas en las cuales pues ella misma, por su propio haber, ha logrado hacerse un daño a sí misma terrible. Porque eso pasa a veces con la gente que tiene el ego desproporcionado, que es que antes de ellos poder entender qué es lo que sucede, hablan sin poder entender qué es lo que les afectará de estas palabras que están diciendo. Y eso, les digo, en general nos pasa a muchas personas en muchos contextos, pero lo sano de todo esto es aprender que este no es el camino y que sí, que hay otro camino distinto que no está dominado por esa prepotencia. Ahora, esta parte que les digo es la última parte de la primera sección y recapitulando, pues tenemos que va a haber una conferencia final de Estado dentro de 10 días previos. Esta conferencia final o previa quizás también incluya a lo que será una instancia anterior donde digamos, el juez certifique y entienda que se les dio la oportunidad a las dos partes para mediar, negociar y evitar llegar a un juicio, pero sin embargo esto no se logró. Ahora, la sección que viene se llama las diferencias entre los calendarios directos y calendarios maestros. Esto es un poco interesante de entenderlo porque al mismo tiempo no funciona en nuestra vida personal, porque aquí al final del caso terminas aprendiendo tantas cosas que te sirven muchísimo en realidad. Bueno, si tú lo logras entender como algo que te está dando cierta lección en la vida. Entonces le decimos, o sea, aquí se introduce una distinción entre los casos de calendario directo y los casos de calendario maestro. En los primeros, los abogados deben presentar todos los documentos antes de la conferencia final, incluyendo mociones especiales y etcétera. En los segundos, esas mociones deben presentarse 5 días antes del juicio. Esto incluye e influye también en cómo se preparan las puertas y las partes, y especialmente en casos como el de las Jane Doe versus estas personas que están los abogados y se pueden usar reglas demasiado, digamos, estrictas, porque yo estoy seguro que ellos, la parte acusada, se va a pegar mucho digamos, a la estructura que les va a permitir a ellos, digamos, beneficiarse de la misma. Eso es una teoría que tengo, porque creo que
a pesar de que sea lógico hacer esto en términos jurídicos, no creo que todas las personas actúen de esta forma con tanta meticulosidad, que es lo que yo estoy interpretando que va a llegar a pasar ese día, porque van a encontrar quizás formas de ponerlas incómodas para que ellas se puedan estabilizar. Y esto es una especulación que tengo. Y bueno, vamos con la sección siguiente, que ya hablamos de la diferencia entre estos tipos de calendarios y creo que va a quedar clara. De todas maneras, va a haber una nota en este canal, un post, mejor dicho, que va a tener un escrito muy bien especificado con los datos más importantes de este episodio y de episodios anteriores también. Así que no se preocupe si no entiende algo ahora, lo vamos a ir entendiendo juntos todos, porque de verdad que sí son conceptos que no todos manejamos y que por lo menos yo aprendí que sí hoy, algo así. Entonces, bueno, muchos de ellos, la verdad. Le digo, esto es clave, esto de legitimar e instaurar a la lista de testigos como la oficializada y al mismo tiempo a las pruebas también oficializarlas. Es un proceso. Y este proceso quizás va a tener que enfrentarse a lo que la contraparte quiera deslegitimar como evidente y como válido. Bueno, en la siguiente sección hay una parte que se llama estimación razonable del tiempo del juicio. Esto se exige una estimación de tiempo razonable para el juicio y esto sí es obligatorio. Y esto busca evitar que, digamos, una parte diga que necesita semanas cuando solo requiere días o viceversa. Si una parte excede el tiempo estimado de justificación, la Corte puede imponer consecuencias. Ahora, esto tiene mucho que ver con todo lo que se va a ir estructurando y por qué es importante. Porque yo estoy seguro que hay que empezar a trabajar, por lo menos en la parte de ellas, en este caso, y empezar a estructurar toda la evidencia que se tenga en este caso, porque el otro lado va a ser lo propio. ¿Y qué es lo propio? A estas alturas, pues, creo que todos tenemos una idea común en qué puede pasar justamente cuando estas dinámicas se llevan a cabo. En fin, muchachos, les digo, van a ser varias reglas que van a tener que cumplir los Jane Does, van a ser varias reglas que van a tener que cumplir la parte acusada también. Todos van a enfrentar desafíos, digamos, en cuanto a la legitimización de los testigos, eso es un ejemplo, o también la validación de las pruebas en este juicio. Esos desafíos son en apariencia similares o iguales de las dos partes, pero sin embargo, y es aquí donde llega la parte más esperanzadora, se van a, digamos, estructurar de una manera muy distinta los unos con los otros. Ellas, las acusadas, van a tener no solo que demostrar que no estaban siendo cómplices de Sergio en todo este tiempo, van a tener que responder a preguntas muy específicas que van a ser, digamos, las detonantes de que esta verdad salga a la luz. Pero es un campo multifactorial y un acercamiento multidisciplinario. No se puede dejar nada al azar y creo que este juicio va a tener un valor enorme. Las chicas espero que ganen y espero que podamos celebrarlo juntos todos, porque va a ser súper emocionante entender que luego de tanta oscuridad, de conocer conductas que son impresionantes, de personas que también son igual de impresionantes en el peor sentido de la palabra, y que no tienen nada que ver con el caso ni con las chicas, sino son personas que han llegado al caso y bueno, lamentablemente ya vienen con su equipaje emocional o psicológico, en fin. Les digo, justamente este episodio se trataba de esto, de esclarecer las reglas. Hay una lista de testigos, va a haber una lista de pruebas que van a instalarse como propias y estas, digamos, legitimizaciones de estas mismas van a llevar un proceso jurídico que las va a aprobar o negar. Ante todo esto, en esta misma dinámica, también se van a tener que enfrentar a la contraparte que va a buscar cualquier espacio para meterse y desarrollar una estrategia legal profunda. Eso ha sido todo por hoy, muchachos. Espero que les haya gustado el episodio y nos vemos en la próxima. Cualquier pregunta que tengan, comenten abajo y hasta luego. Se siente tan bien, todos los labios la pronuncian y se ve tan bien. Todas chicas la reproducen y ellas también no se dan cuenta lo oscuro que es por dentro. Ay, no. Y la escuchas cantar tan angelical. Ser una más, un error fatal. ¿Cómo es posible que tantos la compren? Esto es anormal. Oh, oh, oh. Y aquellos no saben que tan todos están